Amigos de Tribus Team, les habla Carlos Eduardo Castellanos, su triple diamante fundador, con el podcast de la semana de Estirando el Cuello, en el episodio número 16, con un invitado muy especial. Esto fue grabado después de la junta de negocios que hizo Ángelo Ramírez en nuestra casa, por eso el sonido es un poquito más bajito de lo habitual, pero realmente logramos captar en un ambiente muy especial cosas muy importantes para todos. Disfruten. ¿Y tú haces el negocio solo o con quién tienes, o tienes coaplicante a quién o qué? No, yo hago el negocio con mi mamá. Pues como lo dije, o sea, mi mami y mi tía, y en el camino fue que salió pues mi abuelita. Mi abuelita tiene en ese momento tiene 93 años. ¿Ella te crió? Pues yo crecí en la misma casa de mi abuelita, ¿sí? Como nosotros nunca tuvimos vivienda ni nada, entonces fue en vivienda familiar y pues estaba mi abuelita. Entonces yo recuerdo que los primeros 500 pesitos que ella me daba, que por hacerle un mandado o algo, ella me los daba, era mi abuelita. Ajá. Entonces cuando ella llega a los 90 años, que fue cuando la quieren mandar a un ancianato, pues mi mami llega llorando ese día. Pues es ahí cuando yo me hago responsable de mi abuelita, pues mi madrina, que fue también que ella no tuvo hijos, entonces también hizo como la labor con mi mami y pues con mi mamá. O sea, tú te sentías responsable de sacar adelante a la abuelita, a la mamá y a la madrina. Exacto. Entonces, ¿y tu mamá qué hacía? Mi mamá era ama de casa, entonces mi mami al final ya, digámoslo, 5 años atrás, ya no trabajaba todos los días, sino lo que hacía era pues trabajaba en las casas lavando los platos y pues planchando. O sea, trabajaba sí, como pues las personas que les planchan en las casas. La señora de por días. Señora por día, sí, ella le pagaba más o menos 20,000, 25,000 pesos. ¿Eso hace cuánto fue? Hace como 5 o 6 años. ¿Y tú qué hacías mientras tanto? En ese momento pues yo veía que el dinero pues no alcanzaba en casa. Sí, entonces lo que yo empecé a hacer fue en Bucaramanga hay un restaurante que se llama el Tony. Sí, y en ese Tony pues yo tenía 18 años recién cumplidos, 19 años recién cumplidos. Y yo me voy allá y empecé a trabajar. Entonces les dije que quería empezar a trabajar y me dieron la... ¿Y tú mientras tanto qué hacías? En ese momento, pues, para ayudar a mi mamá, como a los 18 años, 19 años, pues desde pequeñito empecé a trabajar con mi primo en la isla. Entonces, en San Andresito, la isla, pues yo terminaba junio, vacaciones, y yo me iba a trabajar de una vez para la isla. Empecé como bodeguero y me empecé a formar. Entonces, ahí era lo que decía, pues, no recuerdo muy bien cuánto era el pago que me hacían, pero yo trabajaba todo el día y yo ahorraba lo de los transportes, o sea, yo me iba a pie de mi casa y de mi casa hasta el San Andresito la isla, pues para ahorrarme lo de los transportes, porque obviamente si me gastaba eso, ya gastaba mucho dinero y pues no me quedaba nada en el día. Entonces yo me iba pues, entonces fue uno de los primeros trabajos que tuve fue en San Andresito la isla. Después sí lo que fue empecé a trabajar fue en el Tony. Entonces antes de yo entrar a la universidad, para empezar a ayudarme con la universidad, empecé a trabajar en el Tony. Y entonces yo voy a pedir un trabajo, y cuando yo voy a pedir un trabajo, pues lo primero que me dicen que sí, yo entro de una vez a trabajar. Al otro día empecé a trabajar y me pagaban 15,000 pesos en la noche. Entonces yo trabajaba de 8 de la noche, más o menos a los fines de semana era hasta las 5 de la mañana. Entonces pues ahí lo que yo hacía era, yo le digo a la gente que no es mesero, porque el mesero pues gana dinero por las propinas. Yo era la persona que lavaba los platos, y que antes de irme tenía que lavar los baños, tenía que lavar, pues dejar todo listo. Y si llegaba un borracho y se vomitaba a las 4 de la mañana, yo iba saliendo, pero yo no me podía ir hasta que no les dejara limpios, ¿sí? Y entonces pues después empecé a trabajar pues con los viajes, porque yo estaba desesperado. Entonces yo estaba ya pues estudiando, ahí cuando yo estaba trabajando en ese momento estudiaba en el día.
Después me dice un primo mío, no te preocupes, ven, yo te ayudo y pásate del día a la noche para que seas más productivo. Entonces yo le hice caso y él trabajaba con un gerente, era escolta de un gerente de Telebucaramanga. Y pues yo creí, me paso en la noche y mi primo pues al final no salió con nada, ningún trabajo ni nada. Entonces ahí fue cuando me empezó la desesperación y yo estaba pasando ya cualquier hoja de vida y cuando llega un amigo de un banco llega y me dice que le había comprado unos planes turísticos, que se iba de vacaciones y que lo había comprado y que le dio por preguntar al asesor que si allá estaban de pronto necesitando asesores y él le dijo que sí. Y yo recuerdo que en ese momento estaban pagando 700.000 pesos pues para trabajar todo el día en bancos. Y pues yo estaba estudiando negocios. Yo quería pues, entrar a un banco pues es bueno para aprender. Uh-huh. Pero cuando mi amigo llega y me dice no, resulta que él me dijo que te pagan 900.000 pesos quincenal, pues yo dije wow, o sea, esa es la luz, me voy de ahí de una vez para allá. Y yo me fui a trabajar allá. Entonces cuando yo llego allá, habíamos 34 personas en la entrevista, o sea, en la capacitación. Y una vez que dicen que aquí no te van a pagar sueldo fijo, ni te van a pagar nada de eso, la gente salió. Y yo recuerdo que nos quedamos 3 personas. 3 personas y desde ahí yo empecé esa misma día me pasó lo mismo como con el día del negocio que me contaron. El día que me cuentan el negocio yo salgo de ahí y empiezo a decir a la gente cosas, pero emocionado. Y ese mismo día salí yo de ahí y empecé a decir a la gente que yo estaba trabajando en unos viajes, que estaba de eso. O sea, de una vez a dar el plan. Y yo lo hago porque yo estaba desesperado, porque en ese momento pues yo ya tenía una deuda, que era una deuda de $16.000, era como 40 millones de pesos en el banco, porque había intentado hacer un negocio y pues al final me robaron la plata y toda la cosa. Entonces sí, al banco pues sí, le quedamos debiendo. Y resulta que cuando yo arranco ahí, si no vendías pues no ganaban, ¿no? Entonces se tocaba salir a buscar. Y empecé a invertir en mí mismo, entonces me mandé a hacer unos volanticos, mandé a hacer mis propias tarjetas y salí. Yo recuerdo que fueron una de las cosas más grandes que me ha dado la vida, porque yo no tenía nada, o sea, yo soñaba con un día poder tener un carro, un vehículo, mi primer carro, porque cuando yo entré el primer semestre la gente llegó en carro, pero yo sabía que eran los carros de papi y de mami, no los carros de ellos, pero igual llegaban, y eso a mí yo decía, Dios mío, o sea, en sexto semestre yo quiero tener mi propio carro. Y yo recuerdo que yo me iba desde el Álvarez hasta la Santo Tomás, hasta abajo la Novena, ¿sí? Y yo me iba a pie. Y yo me había puesto a bajar la UIS, a bajar todo eso. Y yo me iba a pie, y me echaba más o menos 35 minutos. Y 30 minutos cuando iba rápido, o sea, cuando aceleraba el paso. Entonces, todo eso fue así durante 6 semestres. Entonces yo empecé a trabajar en los viajes, entonces yo estudiaba en la noche ya, trabajaba en el día. Y en el día todo el tiempo era repartiendo pues volantes, diciéndole a la gente, mira las promociones en los centros comerciales, mira promociones en todos lados. Yo trabajaba sábados, domingos. Y yo recuerdo que nos pagaban allá cada 12 días. Y dije, yo no puedo pasar ya 12 días sin tener un resultado. Y yo recuerdo que después de tanto darle, pasó la primera docena, no me pagaron nada porque no vendí nada. Pero la segunda docena ya compraron varias personas y fueron 1.800.000 pesos esa vez. Entonces yo dije, aquí es, y empecé a crecer ahí. Entonces después empecé a meter con colegios. Entonces me iba con los colegios y les hablaba de las excursiones. Entonces yo alcancé a competir con 5 continentes allá que era el que se manejaba el San Pedro, a todos ellos. Y yo les hacía mis propias propuestas de vacaciones en San Andrés, todo era para San Andrés. Pues empecé como un vendedor y al final de todo pues yo terminé como un director de la empresa. Todo hasta el momento yo estaba pues ya creyendo que todo estaba muy bien. ¿Cuál fue la cualidad, la fortaleza que tenías que te llevó hasta ahí? La disciplina. ¿Sí?
Yo creo que la disciplina, porque a mí no me, o sea, yo no perdía tiempo de estar en la casa, o sea, a mí me dolía poder estar en casa, ¿sí? Sabiendo que estaba en la edad más productiva que podía ser. ¿Qué soñabas? La primera cosa que yo soñaba era, pues, uno, pagarme mi universidad, porque a mí una de las cosas cuando yo entro a la universidad, mi familia siempre estuvo en contra mía, porque yo entré a la Santo Tomás y porque la universidad era cara, era costosa en ese momento, pues, y ellas decían que, o sea, que cómo es posible que, pues, que Carmen, que es mi mamá, por allá mantequeando a la gente, o sea, porque se hablaban mis tías, mantequeando a la gente, que le paguen 20.000 pesos y que usted venga a tirárselas de cachezudo, meterse en una universidad privada, que nada. Y entonces eso me golpeó a mí como que... Y yo dije, no, o sea, yo no puedo permitir tampoco, o sea... Entonces le dijeron un día a mi mamá, yo eso, tranquilo que ese inicia pero nunca termina. O sea, te retaron. Entonces fue un reto grande, porque uno, fue un reto de terminar la carrera, y dos, fue un reto de pagarme la carrera. Sí, fue un reto de pagarme la carrera, y pues gracias a Dios, pues en el transcurso de eso, pues yo nunca me quedaba quieto. Me gustaba también la parte de la ropa, traer ropa, comercializar ropa. O sea, tú eres muy comercial. Sí, me ha gustado mucho la parte. Y entonces pasaste a ser gerente de ventas de la empresa. ¿En qué momento? No, ya nos estabas contando que pasaste a ser gerente de la empresa. Bueno, gerente entonces, de ventas. Sí, entonces yo ya manejaba un grupo, pues yo tenía 20 años, 21 años que me contaron el negocio, finalizando pues, el 3 y 4 de noviembre yo entro al negocio. Y yo como más o menos 20 años y medio, 21 años. Cuando te presentas el negocio, ¿todavía trabajabas ahí en la empresa de ventas de...? No. Cuando me presentan el negocio ya no estaba ahí, pero yo estaba ya pues supuestamente en la gloria, porque yo manejaba ya un grupo de más o menos como 22 personas. Que yo era el director, o sea, era como decir una red de que yo ganaba también por ellos, más mis ventas. Cuando ya estábamos así, pues... estábamos ganando muy bien, yo creí que ya la había hecho. Pues un día nos llegan unas cartas y nos dicen que Bucaramanga necesita cerrar operaciones. O sea, Bucaramanga cierra operaciones y va a cerrar operaciones en un mes. Ahora todo se va a manejar desde Bogotá. Y entonces, pues eso fue un golpe, como que nosotros no entendíamos cómo, por qué. Nosotros decíamos, o sea, no es el dinero, sino son las familias que dependemos de esto. Sí, porque cuántas personas comemos de esto. Y en ese momento cerraron operaciones, literalmente. Yo estaba totalmente desesperado porque pues tenía muchas deudas ahí. Las tarjetas de crédito mías pues estaban locas. Y en ese, antes, cuando yo era director, a mí me habían presentado ya Amway, y un día me llevaron a un evento en el Chicamocha. Yo lo recuerdo tanto que yo llevé, fue volantes de mis viajes, porque yo vi mucha gente. Entonces yo a la salida lo que empecé fue a repartir fue volantes de los viajes. Y sí, a ver, dije, pues tengo que repartir, eso es ley de promedio y alguno me tendrá que dar. Y sí, salió una persona, entonces yo salí contento de ahí. Pero yo nunca escuché la conferencia. Y fue mi primo Jair Isney, ellos me contaron a mí el negocio. Entonces después yo ya monté un negocio de comidas, de arepas. Entonces eran arepas rellenas, entonces tú preparabas la arepa a tu gusto. Entonces, pero empecé a montar el negocio en la calle, como pues particular, o sea, sí, afuera de la calle. Y pues nos estaba yendo muy bien cuando sacan la ley de qué, de que los cines no permiten levantar todas. Levantaron todas esas cosas ahí. Entonces nos dañaron el negocio porque ya tenía yo 3 carritos. Ya tenía 3 carritos, que los 3 carritos estaban funcionando. Y mi primo un día me dice un día, necesito que me lleve 20 arepas a Provenza. Entonces yo le llevo 20 arepas a Provenza
Y cuando yo le llevo 20 arepas a Provenza, ahí estaba Edwin. Entonces estaba Edwin dando megaplanes. Edwin dando megaplanes. ¿Y Edwin qué pin tenía? Esmeralda. Esmeralda. Sí. Y era Esmeralda y después creo que no era Esmeralda recalificado, porque no fue Iguazú. Sí, me dijo, nos quedamos de Iguazú, toda la cosa, pero ya después. Y Edwin estaba ya sembrando en Bucaramanga y me lleva allá. Entonces pues yo llego con la bandeja pues a dejarle las arepas al domicilio, cuando me dice él, hasta que no escuche ese man no le pago. O sea, era como que entonces yo como que dije, dije, no, pero es que yo necesito irme, porque yo necesito estar pendiente de los carros. Pues si quiere váyase, fue la respuesta de Jair. Entonces pues que bueno, pues yo me quedé escuchándolo, y yo fui con otro amigo. Escuchando a Edwin. Escuchando a Edwin. Entonces mi otro amigo dijo, parece a Spice. Entonces yo dije, pues escuchemos, a ver, ya que ya estamos acá, escuchemos. Y Edwin empezó a hablar, y me gustaron cosas, pero yo me salí después. Se sale mi amigo, y mi amigo me dijo, paisa, para enredarlo tiene claro. A mí casi me enreda, dijo. Pero yo por dentro, yo dije, o sea, a mí sí me enredó. pero yo no dije nada, o sea, a mí yo no me había enredado. Cuando fue que sale Jair y le dice, miren, él es mi primo, vaya, hable con él. Y Edwin se viene a hablar conmigo. Una pregunta clave que yo le hice a Edwin fue, si eso es tan bueno y yo lo hago en serio, ¿en cuánto tiempo yo me puedo hacer libre? O sea, fue la única pregunta que yo le hice a Edwin. Y Edwin se queda pensando, y Edwin me dice, Ángelo, vos lo podés hacer de 2 a 3 años. Y entonces ese pedacito fue lo que yo dije, porque yo tenía 21, estaba desesperado, ¿sí? Y mi mamá pues todavía seguía trabajando, o sea, lo seguía trabajando lo mismo, hasta con las hermanas iba a plancharles, iba a lavarles, o sea, todas las cosas de casa. Y nada, no tenía un seguro, pues mi mamá no tenía seguro, tenía 60 y algo de años y no tenía un seguro. Y entonces ahí fue cuando yo entro a Amway ya. Entonces yo salí de allá y me fueron a auspiciar de una vez. Entonces cuando me hablan de auspiciar, entonces yo como que no, mentico, déjame revisar primero los productos. O sea, yo fui de nada, déjame revisar primero y después sí. El caso fue que yo entro al negocio, y desde el momento que yo entré con esperanza. O sea, con la esperanza de que aquí lo podía hacer. O sea, yo le creía esas palabras que me dijo Edwin, que lo podía hacer de 2 a 3 años. Y bueno, o sea, pero ¿y qué pasó? ¿Qué te hizo realmente ponerte a correr? Yo creo que ahí es como la parte del dolor, ¿no? Y la necesidad. Era la necesidad, porque yo no tenía pues otro ingreso más ahí ya, porque los carritos los acaban de recoger. O sea, le cierran a uno todo y le tiran como que el último salvavidas me tiraron a mí, y era tú lo coges. ¿Cómo empezaste a monetizar el negocio? ¿Qué empezaste a hacer? Yo le decía a Carlos que no tenía, yo nunca tuve, o sea, no tuve la técnica, ¿sí? Yo recuerdo que yo firmo en el negocio y salgo de una vez y me voy para la casa de 2 amigos y yo los auspicio. O sea, lo primero que les dije es, ustedes tienen que hacer esto, vamos a ganar 7 millones en 3 años, mensuales cada uno, o sea, vamos a viajar el mundo. Eso, era emocionado. Entonces lo que yo hice fue emocionarlos a ellos. Entonces ahí ahí se creó mucha espuma. Sí, ahí se creó mucha espuma, pero era lo que necesitaba, porque cuando yo entro al negocio yo califiqué 15% el primer mes. Y el segundo mes, yo recuerdo que nos reunimos en una esquina y les digo, bueno, yo ya califiqué 15, ahora tú vas 15, tú vas 18 y yo voy plata. Y resulta que caí al 12. Y el otro mes caí al 9. Y el otro mes caí al 0.
Y resulta que yo ya estaba pues fuera del lenguaje, pues no asistía a los eventos cuando yo estaba al cero porque ¿Perdiste esperanza? Sí, y volví a un seminario. La verdad no recuerdo muy bien de quién fue ese seminario, pero yo volví a ese seminario y cuando yo vuelvo a ese seminario yo salí o sea, otra vez me prendieron el sueño, me prendieron la voluntad de hacerlo otra vez, de que sí lo podía hacer. Y yo ya me había dado cuenta pues que la universidad había sido un reto para mí, para mi vida, y lo había hecho, lo había podido lograr, me había pagado eso. Entonces pues es otro reto. Y ahí arrancamos, ahí entonces califiqué 12, al otro mes califico 18, y al otro mes califiqué plata con 13.400. Pero ¿sabe cuando me pregunto por qué calificaste 13.400 si no hiciste el rubí? Por la inocencia. No sabía. No sabía. Sí, por la falta de información. Sí. Porque tal vez de pronto, si hubiese sabido, no hubiese llegado al rubí. Hubiese guardado los puntos para el otro mes. Porque eso es lo que dicen, no, ya, y entonces quiere uno frenar sus grupos. Entonces la inocencia me hizo, y a mí me decían hay que traer 15 personas. Nosotros empezamos en un garaje y hay que traer 15 personas, y yo me buscaba las 15 personas para llevarlas. Yo recuerdo que cuando Edwin iba a Bucaramanga, para nosotros nada, pues yo no entendía eso, ni que era de esmeralda, ni que era diamante, ni nada, y era trabajo todo el día. O sea, yo lo iba y lo recogía al aeropuerto, lo bajaba, desayunábamos y trabajo. Planes. Y por ahí nos acordamos que teníamos que almorzar por ahí tipo 3 de la tarde. Y seguíamos dándole. ¿Y tú poniéndole gente? Sí. Y entonces yo iba y recogía a la gente en el carro y la dejaba en la casa. Le decía, vamos, o sea, yo creo que fue un momento de que había algo más grande, y era la necesidad, uno pues de mi mamá. De sacarla ya literalmente, de que no. ¿Cómo fue tu contacto con la primera convención? No, yo creo que la primera convención mía fue el 3 y 4 de noviembre del 2012. Fue en Bogotá, reconocimiento de Nelson y Elsie como nuevos diamantes, reconocimiento de Mauro Llana, estaba Patrick Joyce, estaba Charles King y estaba Paco y Giovanna Bazán. Uy, me escucha, sí, qué convención. Entonces, cuando Giovanna empezó a hablar, a mí me levantó, o sea, me despertó. Cuando empezó a hablar que los hijos, que la vida, que las vacaciones de los hijos, que los cumpleaños de los hijos en todo el mundo, y me empezó a despertar el sueño, y cuando de un momento a otro, pues cuando entraron en la limusina en los reconocimientos, yo recuerdo que yo empecé a llorar, pero yo no conocía quiénes eran los que estaban abajo. Lo que pasa es que yo me visualicé, fui yo no vi a nadie abajo. Y eso es lo que yo le digo a la gente, o sea, de pronto cuando tú vas nuevo, pues ¿qué te importa? Porque tú no lo conoces. Visualizas, eres tú abajo, con tus hijos, con todo eso. Y yo veía eso. Entonces yo vi cuando pasó Nelson y con todos los niños, sí, cuando pasó Mauro, porque Ana María no fue. Sí, Ana María está embarazada. Sí. Y después, o sea, esa fue mi primera convención. ¿Con quién fuiste, solo o con gente? Yo fui con 3 amigos más. ¿Te los cargaste? Me los cargué, y el plan fue para ellos, para cargármelos, fue de que, porque yo les había dicho que íbamos a viajar. Entonces cuando me hablan de que la convención, pues el primer caso fue que yo no sabía que tocaba que pagar. Sí, porque nunca eso. Entonces cuando me dicen tienes que pagar, pues yo como que empecé, pero ¿cómo así? O sea, si no he ganado dinero, ¿cómo voy a pagar? Pura mentalidad normal, tradicional. Cuando de un momento a otro dije, bueno, listo, yo me levanto el dinero. Pero ahora el problema era ¿quién? Mis amigos. Porque ellos acaban de invertir, no les había llegado los productos, y yo ya les estaba diciendo que tocaba pagar como 400.000, 500.000 pesos para venir a Bogotá.
sea, de dónde se iban a levantar el dinero. Entonces el caso fue que yo les dije, es una cosa, ya estaban como muy eso, yo les dije, mire, es sencillo, si ustedes no van a la convención, a Oceanway no les manda los productos. O sea, pierden la plata de los productos y pierden todo. Entonces ustedes deciden. Y entonces se levantaron la plata y nos venimos para la convención. Muchos se iban a enterar, la verdad, pero... Entonces ahí es algo porque es resolver el problema. Claro. En el momento, ¿cómo lo resuelves? ¿Cuánto tiempo calificaste Esmeralda? Fueron 18 meses. ¿Y diamante? 2 años y medio. Qué lindo. Sí, fueron 18 meses porque fueron 8 meses que me demoré en calificar a plata. ¿Qué da el negocio como recompensa? Yo creo que fue lo que le comenté ahorita a Carlos C. de que no es tanto dinero. La primera recompensa que me ha dado es ser un mejor ser humano. La segunda recompensa es poder tener a mis tres reinas como un día lo soñé, ¿sí? O sea, ¿Quiénes son tus reinas? mis 2 mamás y mi abuelita. Okay. ¿Sí? Entonces, y la tercera recompensa de que yo no tuve papá, pero que gracias a cuando yo califiqué Esmeralda, yo pude conocer a mi papá en Venezuela. Nayo Campoverde se lo llevó. Entonces fueron 23 años que jamás me pensé que... ¿Y cómo fue ese momento de conocer a tu papá? ¿Él sabía que tú eras el hijo? Sí. No, o sea, todo fue que yo le cuento a mi mamá que yo voy a Venezuela y mi mamá, pues, ella no me dice nada. Mi mamá se va y busca como una agenda donde ella tenía todos los números anotados. Y resulta que tenía un número que era el de mi papá. Mi mamá se fue de mi papá, pues, antes de yo nacer. Y cuando mi papá, pues, mi mamá se va y se llama a un número y resulta que mi papá nunca había cambiado el número de celular. 23 años y mi papá nunca había cambiado el número de celular. Mi papá contesta, no sé qué habló, lo único es que cuando yo estoy en Caracas a salir al seminario, Nayo me dice, Champion, aquí hay un señor y me dice que es su papá. ¿Tú no tenías ni idea de nada? Ay, Dios mío. Y antes del seminario, pues imagínense, subirse a la tarima después de eso. Yo nunca en mi vida, pues, o sea, yo crecí sin papá. Yo crecí sin tener un hombre ahí, sin yo poder decir papi, sin una persona que, la mano como de un padre. O sea, yo pensé que mi vida ya era así, o sea, de que ya iba... O sea, en mi vida jamás estuvo los planes de que yo iba a conocer a mi papá después de 23 años. Y yo recibo el mensaje, pues yo miro, que a mí me dio risa, pues papá, no está loco. Entonces, pues yo seguí ahí. Cuando yo estaba allá adelantico, cuando de un momento a otro llegué y me toca. Y me mira hacia arriba, hacia abajo. Me dice cómo ha pasado el tiempo y cómo estás de grande, hijo. Perdóname por no haber sido el padre que debí ser. No me destrozó todo. Y ahí es cuando yo le digo, es increíble. Uno viene buscando algo a veces, que es dinero, y encuentra algo que el dinero no puede comprar. No me hizo una excusa, yo también lo creo. Y fue para mí eso, fue poder conocer a mi padre, pues la persona que también ya ha dado, pues fue parte para mi vida. Y ya de ahí en adelante, pues, sí, ya no es ni dinero, ya pero yo entendí eso, ya es... Si yo no hubiese hecho ambos, yo nunca hubiese conocido a mi papá. Claro, no, la vida sería muy diferente, pero igual te has dado también gusto económico. Sí, venía por buenos gustos económicos, pero no... Tienes un BM, ¿no? Sí. Y tienes una camioneta... Una Range Rover. Una Range Rover. O sea... Y tu mamá está como una reina. Sí. Muy bien. Lo has logrado, has hecho muchas cosas. ¿Y qué sigue ahora, Ángelo?
queríamos hacer un proyecto, pues estamos ahí trabajando. Bueno, primero que todo la recalificación, sí, queremos hacer el fundador, para mí eso es importantísimo, sí, y queríamos, pues estoy trabajando mucho, allá en Santander sacamos el proyecto de los 10F, sí, que son 10 frontales con 10 boletas en convención, ahorita. Y la verdad la primera meta que queremos es hacer el fundador. Es una gran meta. Excelente. 10 Sí. me gusta, te la voy a copiar. Hay mucha gente que va a oír este podcast y que están en búsqueda también de sus sueños y sus metas. ¿Tú qué crees que es lo que detiene a mucha gente? Desde tu perspectiva, así a ojo, o sea, mirándolo desde lejos, Yo creo ¿qué que percibes? Yo creo que es el miedo y la falta de confianza en sí mismo. Estoy de acuerdo contigo. La falta de confianza, pues hasta después de que cuando tú lo has hecho todo, puedes llegar a perder la confianza. Y es ahí cuando estaba leyendo el libro de Jorge Valdano, y donde él dice que cuando un equipo pierde, pues tiene muchas probabilidades de llegar al siguiente juego. Y es eso, es aprender a ganar la confianza en uno mismo. Y el dejar el miedo, pues el miedo, yo soy de los que digo, es uno tiene muchos miedos en la vida, pero al final el miedo nunca lo vas a poder eliminar, ¿no? Porque siempre vas a tener miedo a algo nuevo. Es aprender a controlarlo. Cuando tú controlas y colocas como aliado el miedo, pues ahí es donde empiezas a predominar mejor. Súper bueno, ya oyeron, amigos, este fue un podcast que grabamos acá mientras nos comíamos unas lasañas después de llegar de la Junta de Negocios. Me parecía muy importante tener la posibilidad de que oyeran esta historia que enriquece la vida no solamente de ustedes sino de todas las personas que la oímos, porque sabemos que cuando el espíritu humano está despierto y los sueños aparecen y se aprende a maestrar el miedo y se forja la voluntad y el deseo de triunfar, no solamente llega el diamante, sino llegan muchos sueños. Y yo les voy a decir algo. Sí, claro. Para llegar a diamante necesitas encontrar 6 como Ángelo. 6 que tengan ganas de ganar en la vida. Exacto. Pueden estar trabajando en el Tony, o pueden estar en una oficina en un banco, o pueden estar vendiendo carros, o pueden estar en el sitio menos esperado. Los ganadores y los que tienen espíritu ganador están por todas partes, pero solamente le aparecen al que los está buscando realmente. Un abrazo y nos vemos en el próximo podcast. Mándales un mensaje final. ¿Qué les dices tú a todos esos constructores que te están oyendo al oído? No, de verdad que el negocio de Amway es un proyecto donde te permite cumplir sueños, te permite conectarse con la mejor versión tuya. Lo que tú necesitas para triunfar es aprender a sacar la mejor versión tuya. Así que muchachos, pues realmente de todo corazón espero les sirvan sus negocios, espero pues se puedan identificar con alguna parte. No importa dónde tú estás hoy, no importa de dónde vengas, lo importante es dónde quieres estar y dónde quieres colocar a tu familia y a las personas que tú más amas. Así que Dios los bendiga a todos y hagan realidad todos sus sueños. Nos vemos en el próximo podcast. Bye.